Vamos a recibir la palabra del Señor en esta noche con un tema que Dios me regaló para ustedes y lo hemos titulado Una vida que agrada a Dios. ¿Puede repetirlo fuerte conmigo? 1, 2, 3, dígalo. Una vida que agrada a Dios. Lo agradable crea conexión. Lo agradable crea comunión. Yo me casé con mi esposa porque me parecía una mujer supremamente agradable. Construimos una relación porque la vida que yo estaba desarrollando y la vida que ella estaba desarrollando eran mutuamente agradables. Es más, cuando yo empecé a enamorarla, empecé a hacer todo para que ella se sintiera cada día mejor conmigo. Entonces, debo reconocerle y contarle de que yo no gocé con la bendición de conquistar a mi esposa por mi físico. Gracias al Señor, Dios me ayudó y hoy le digo a todos los feos como yo, usted también tiene esperanza. Gríteme amén, por favor. Dios me ayudó. Y una de las cosas que yo hice para conquistarla fue que yo le cantaba. Yo le cantaba melodías, le compuse canciones. Y cuando yo la cantaba, Dios la iba dejando ciega hasta que finalmente la logré enamorar. Y hoy en día tenemos una relación tan bella y tan hermosa, pero todo lo que rompe nuestra relación es lo que yo hago que para ella es desagradable, o lo que ella hace que para mí es desagradable. Cuando nos topamos con cosas desagradables, las relaciones empiezan a fracturar. Y hoy te quiero enseñar algo en esta noche, y es que Dios ha reservado para ti cosas maravillosas y cosas hermosas. Dios te ha escogido y te ha sellado porque tiene un plan con tu nombre, aunque parezcas y te sientas anónimo. Pero quiero que escuches esto. Muchas veces nosotros se nos olvida que Él está esperando que nuestra vida de alguna manera a Él le agrade. Y te voy a mostrar por la palabra del Señor 3 características que encontré en la Biblia de una vida que agrada al Señor. Y la primera característica está en la Biblia. Vamos a la fuente de toda sabiduría, que es la palabra del Señor. Y dice el libro de los Salmos en el capítulo 1, versículos 1 al 6. Leeré en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Sucede lo mismo con los malos. Son como una paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Amén y amén. Y en este texto de la palabra, que creo que todos en algún momento de la vida hemos leído, como es el Salmo número 1, encuentro estas 3 características que hoy una a una quisiera detallar y quisiera desmenuzar para que las interioricemos, las profundicemos, pero por sobre todas las cosas las apliquemos. La primera de ellas es que una vida que agrada a Dios es una vida consagrada. Y es lo primero que te quiero mostrar. Puedes repetirlo conmigo. Diga: una vida consagrada. Hágalo más fuerte. ¿Una vida qué? Consagrada. Una vida consagrada. ¿De dónde viene el fundamento? ¿De dónde viene esa respuesta de la consagración? La Biblia dice: bienaventurado es aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La consagración parte de entender que en la vida tenemos que aprender a decirle a ciertas cosas no. Muchas personas no conocen el efecto, no practican el efecto de la palabra no, y el que todo acepta en varios problemas terminará metido. A ver, ¿cuántos han visto esas personas que a todo le dicen que sí? Levante la mano.
que se comprometen con todo. Usted va a ir, yo voy. Usted lo va a hacer, yo lo hago. Usted va a estar, yo estoy. Usted va a llamar, yo llamo. Mire que el que a todo le dice que sí es especialista en quedar mal. Porque la vida no se construye abriendo todas las puertas. Debemos aprender a tener sabiduría para entender que aunque todo me es lícito, dice la palabra, no todo me conviene. Y la consagración me enseña que yo no puedo decirle sí a todo. ¿Cuántas personas no están viviendo la vida que Dios anhela porque le están diciendo sí a cosas que hace rato debieron aprender a decirles no? Pastor, pero es que los demás lo hacen. Pastor, pero es que los demás lo practican. El que vive como vive todo el mundo nunca tendrá una historia especial. Porque las historias especiales se fundamentan en aquellos que dicen: aunque todo el mundo lo esté haciendo, yo he sido llamado a vivir una vida que honra y que agrada al Señor. Vive una vida consagrada y se te van a abrir puertas que a otros no se le han abierto. Vive una vida consagrada y vas a ver cosas que en tu familia nunca se habían visto. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús: rompe con esos parámetros que se levantaron en tu casa. Pastores, que en mi familia siempre hubo trampa, en mi familia siempre hubo corrupción, en mi familia siempre hubo fornicación, en mi familia había una cadena de pecado que venía y ahora yo también la estoy repitiendo. Basta ya con eso en el nombre de Jesús. Alguien tiene que levantarse y decir: se van a romper esas cadenas en el nombre de Jesús, porque soy libre por la sangre derramada de Cristo. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. Consagración. Esta toallita me acompaña a todo lugar. ¿Y sabe para qué? Para limpiar mi cara y la frente que cada día me crece más. No se ría, Pastor Jonathan, no se ría. Para todo lado me acompaña. Yo siempre la llevo entre mi maleta. ¿Para qué sirve una toalla? ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar? Sí, ahí voy. ¿Para qué sirve una toalla? Para secarse, para limpiar. ¿Para qué más sirve una toalla? Para envolver cosas, para sacudir. O sea, yo con esto puedo limpiar los parlantes que están aquí. Con esto puedo limpiar mis zapatos. Con esto puedo secarme las axilas, secarme los pies. Pero note que cuanto más cosas yo permita con la toalla, menos exclusiva va a ser. A ver, usted se limpiaría la cara sabiendo que yo con esta limpié mis zapatos, sabiendo que yo con esta limpié a mi hijo que empezó a estornudar con una gripe y se le salieron todos los moquitos y yo se lo sequé, pero la lavé. ¿Usted se limpiaría la cara? Pero es que es el hijo del pastor Juan Pablo, ¿qué importa? Guacala, usted dice: no, yo no me voy a limpiar con eso. ¿Por qué? Porque cuando se presta algo para el uso común, pierde la característica de estar reservado para algo especial. Hay jóvenes aquí que dicen: pastor, yo quiero que Dios me use para cosas especiales. Entonces conságrate. Pastor, yo quiero que Dios me use para cosas significativas. Entonces conságrate. Tu cuerpo, tus redes sociales, tu boca, tus besos, tus manos no son para que estén metidas en cualquier persona. Dios a ti te ha escogido para algo especial. El que se consagra va a estar en lugares de privilegio. Gríteme amén si me está entendiendo. La consagración abre puertas de bendición enormes. Pero para poder vivir en consagración tendrás que aprender a decir no. A veces vas a querer decir sí, pero la consagración te enseña que la gran bendición está en aprender a decir no. Yo tuve una novia con la que pensé que me iba a casar. ¿Alguien también le pasó alguna vez lo mismo? No, levante la mano y dígame amén. Tuvo una relación que usted dijo: pastor, esta fue, con esta me multiplico, me expando, voy a llenar la tierra al lado de esta criatura. A ver, levante la mano. Por allá arriba, ¿alguien alguna vez se enamoró de una persona? No, por allá no hay amor en esa zona. Por acá sí hay despechados, gloria al Señor. Acá abajo. Bien. Resulta que esa relación no se dio, no pasó nada. Entonces yo sufrí, yo me quería morir. Yo estaba mal, despechado. Orándole al Señor, llegó mi esposa, una mujer temerosa de Dios, hermosa, consagrada, estudiante de medicina, el mejor partido que algún día en la vida yo había podido tener. Y entonces yo dije: ya sé,
para que esta relación funcione, me voy a consagrar con ella porque yo quiero que ella sea mi esposa. Y empezamos bien. Pero recuerdo que un día, mientras éramos novios, nos estábamos viendo una película en la sala de televisión de su casa. Y de repente yo le puse la mano así al lado del sofá y yo me quedé mirándola y me dieron ganas de darle un beso. Ya que no sabe, se lo di. Y ella me respondió, pastor. Y eso empezó a tornarse apasionante. Yo creo que el Espíritu Santo decía, uy, suéltense, me están apretando. Y estábamos en la flor de la pasión. Yo quiero, aquí hay demás, estos muchachos son muy sanos, pastor, pero voy a tratar de explicarles cómo se sentía. Se sentía increíble. Yo estaba ahí. Cuando de repente, en el momento de más pasión, cuando ya tú no sientes tus labios ni los de ella, sino que se sienten suavecitos como de gelatina, ella viene y me empuja y me dice, eche para allá, y me empujó. Y yo así todo chupeteado la miré y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, lárgate de mi casa. Yo le dije, ¿para dónde? Vete de mi casa. Yo, ¿pero por qué? Porque yo no me metí contigo para fallarle al Señor. Y yo me quedé mirando y le dije, perdóname, pero así todo, ella también estaba toda chupeteada, entiéndame. Y yo le dije, perdóname, no, te vas de mi casa. Y me echó de la casa. No me quiso recibir. Yo me fui caminando aburrido, chupeteado, pero aburrido. Yo dije, Señor, ¿yo por qué le di el beso a esta mujer? Me fui a pie hasta la casa, llegué aburrido, le escribí, la llamé y no me quiso contestar. Tuve que esperar una semana hasta que esa mujer volvió a recibirme. Y cuando por fin me recibió, me dijo, ya lo he pensado bien. Yo te quiero, tú eres una buena persona, pero a mí no me vuelvas a besar así, Juan Pablo, porque yo no me metí contigo para fallarle al Señor. Y yo le dije, listo, va para esa. Aguantamos unos meses, ya que no sabe qué pasó con el tiempo. La volví a chupetear. Volvió otra vez. Hermano, es que era irresistible. Estábamos ahí, yo empecé. Pastor, ¿y usted ya era pastor en ese tiempo? No. Y yo empecé a besarla así. Ella volvió y me empujó y me dijo que yo no me metí contigo para fallarle al Señor. Y esa vez fue el tiempo que más duramos sin ser novios. Me echó de la casa y me dijo, no me llames, no me busques, no quiero nada contigo. Yo le pedí a Dios un hombre de Dios para amarlo a Él, no una persona para fallarle a Él. Tuve que esperar mucho tiempo hasta que finalmente regresamos. Y cuando regresamos yo entendí que yo no podía llegar más lejos de los límites que mi novia en ese momento me había puesto. ¿Sabes por qué, querida hija que me estás escuchando, jovencita que me estás viendo? Si tú no pones límites, nunca vas a poder tener una relación consagrada. Si tú no te haces respetar, nadie te va a respetar a ti. Por transgredir los límites y permitir todo es que no te están respetando. Por dejar que pasen las fronteras que tú debiste establecer desde un principio, es que no te dan el lugar que tú tienes como mujer. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, si alguien te ama y si alguien te quiere, te va a respetar también, porque tú no eres cualquier persona, tú eres vaso frágil y eres una hija de Dios que Dios ha llamado para cosas enormes. Quien no quepa en tu propósito, sácalo, porque si no te va a dañar a ti la vida. Entonces yo dije, para estar con ella me toca estar bien, y lo logramos, hermano. Y a mí me habían enseñado que la consagración activa bendición. Lo que pasa es que la diferencia del placer del pecado y de la bendición de la consagración es que el placer del pecado es automático, pero la bendición de la consagración demanda esperar. Entonces yo empecé a hacer las cosas bien hasta que llegó un día que dije, llegó la hora de casarnos. ¿Sabe cuándo le pedí matrimonio? El día que se graduó de la universidad. Fue un asunto de estrategia. Porque si yo me hubiera pedido matrimonio antes de que se graduara, me hubiera tocado a mí pagar el semestre. Fui inteligente. Entonces el día que ella se graduó, yo pedí la mano y el suegro me la dio toda. Me dijo, hágale, cásese con ella. Nos casamos. Hermano, yo no tenía en ese momento financieramente cómo celebrar un matrimonio bonito, soñado. A ver, bueno, para ustedes es más fácil, pero uno que está por allá en el interior, uno sueña casándose en la playa.
que le entra arena en los ojos y uno ay. Primero dije, me caso en una finca, no me alcanzó para la finca. Me caso en una casa bonita, no me alcanzó para la. Finalmente me casé en la iglesia. Ahí me casé. Yo dije, me voy a casar. Y empezaron a llegar las bendiciones. Un hermano me dijo, ¿qué le va a dar de comida a la gente? Le dije, nada. La gente va a los matrimonios a comer y a ver. Les voy a dejar la posibilidad de que vean. Me dice, no, pastor, yo le voy a dar la torta para todos. Dije, gloria al Señor. Después apareció mi suegro y dijo, yo le voy a regalar las argollas. Y no las regaló. Después llegó una hermana de la iglesia y dijo, pastor, les voy a regalar la noche de bodas en una suite, en un hotel. Mire, Dios nos bendijo con todo. Después mi suegra dijo, ¿qué le vamos a dar de recepción a la gente? Le dije, nada. ¿Usted cree que yo quería recepción? No era un asunto de tacañería, es que no había con qué. Y además yo quería consumar el matrimonio. Usted sabe que son 23 años con el león dormido. Yo había logrado llegar en virginidad, en consagración a mi matrimonio. Yo dije, Señor, esta es la noche. Yo oraba, yo le decía, Padre, solo una cosa te pido: no arrebates tu iglesia hoy. Arrebátala mañana. Mañana, hoy no, Señor. Hoy es mi día. Yo, hermano, yo me bañé, yo me restregué bien, yo estaba listo. Y mi suegra dice, le regalo la noche de la recepción. Nos regaló la recepción. Yo llegué a la recepción, pero yo les confieso, yo no quería estar en la recepción. Yo quería estar en la suite presidencial del hotel. Y mi esposa, como una lora, hable con todo el mundo. Gracias por estar aquí. Ay, de mesa en mesa hablando con todo el mundo. Yo la miraba y yo decía, Padre, por favor. Ya, yo no quería estar. Me decía, venga, comparta con la gente, no le da pena. Y yo le dije, no, no me da pena, yo me quiero ir ya. La comida se demoró y yo dije, yo me voy sin comer, pero yo me voy. Al final no quiso irse y me tocó dar la primera orden matrimonial. Le dije, la llamé por su otro nombre, le dije, Miriam Lorena, nos vamos ya. Sí, señor, y nos fuimos. Fuimos hasta el carro. Mi suegro subió la maleta. ¿Qué diferencia? Cuando haces las cosas de manera correcta, no te tienes que esconder. Así no diga amén. Así es. Cuando haces las cosas de manera correcta, no te tienes que esconder. Mi suegro subió la maleta al carro, se acercó a la ventana y me dijo, me la cuida. Y yo le dije, cuente con eso. Llegamos al hotel, entramos. Hermano, yo me sentía como entrando a Disney y era increíble. Llegué, abrieron las puertas del hotel. Yo me quité el saco y lo tiré por allá, no sé ni a dónde cayó. Me quité los zapatos y los tiré por allá, ni sé a dónde cayeron. Y yo estaba listo para la acción. En una bolsa llevábamos los sobres porque en el matrimonio hicieron lluvia de sobres. Pero a mí no me importaban los sobres, a mí solamente me importaba mi esposa. Estaba yo listo para la cacería. El momento esperado cuando me dice mi esposa, ¿podemos contar los sobres? Yo, no. Esta es mucha ávara. Usted lo que tiene es avaricia en ese corazón. ¿Cuál plata? Yo no quiero contar plata. A los 5 minutos yo estaba en calzoncillos contando sobres ahí con ella. Lo sacamos todos, hermano. Todos. Con la sorpresa de que cuando sacamos todo lo que había ahí, Jehová de los ejércitos nos dio lo necesario y lo suficiente para comprarnos nuestro primer carrito sin debérselo a nadie y a nada. Escúcheme, la consagración trae bendición. Levante la mano derecha y diga, la consagración trae bendición. Pastor, ¿y qué pasó después? Hermano, lo logré. Dios me dio la victoria. Y he visto que una de las cosas que me han dado un hogar en bendición es que cuando tuve la oportunidad de construir una relación en pecado, le dije a ella y ella me dijo a mí, si tú eres la persona correcta,
Tú me vas a acercar a Dios, no me vas a alejar del Señor. Así que escúchame bien lo que te voy a decir, porque hay gente aquí sentada que dice: yo no entiendo por qué mi relación no despega, yo no entiendo por qué mi relación no avanza, yo no entiendo por qué este negocio se me cae, yo no entiendo por qué las puertas se me cierran. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no vaya a ser que estás haciendo cosas indebidas y estás clamando bendición. La consagración es incompatible, escucha bien, con el pecado. Si tú vas a hacer las cosas de manera correcta, los cielos se van a abrir. Pero ¿quién dijo que la santidad pasó de moda? ¿Quién dijo que la santidad ya no sirve? ¿Quién dijo que la consagración ya no hace nada por esta generación? Al contrario, este mundo se está rompiendo porque no hay gente que quiera agradar a Dios. Pero yo estoy seguro que frente a mí tengo a personas que desde hoy dicen: voy a hacer lo correcto, cueste lo que cueste, porque quiero una vida que agrade a Dios. Si usted es uno de ellos, levante la mano derecha y grite un fuerte amén, por favor. Honremos al Señor. Pero hay otra cosa, y es que una vida que agrada a Dios en segunda instancia es una vida productiva. Repítalo conmigo, diga: una vida productiva. El capítulo 1, en el versículo número 3 y 4 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre, diga conmigo, siempre, más fuerte, diga siempre, siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué es la productividad? La productividad es la capacidad de entender que Dios ha puesto en nuestras manos la capacidad de crear. Otra vez, la productividad es ese don que Dios puso en nosotros, con el cual nosotros podemos crear. A Dios le gusta la gente que crea, a Dios le gusta la gente que produce, a Dios le gusta la gente que hace. ¿Te has dado cuenta que una de las cosas que se está comiendo a esta generación como un cáncer es la pereza? ¿Te has dado cuenta que una de las cosas que está dañando a esta generación es la improductividad? ¿Has visto cómo uno de los síntomas de la depresión que a muchas personas está matando y está dañando en vida es este? Es que no quiero hacer. A ver, ayúdeme. No quiero hacer. No me dan ganas de hacer. No quiero comer. Como usted puede ver, eso a mí nunca me ha pasado. Oh, puedo estar aburrido, papá, pero la hamburguesa no tiene la culpa. Problemas con otra cosa. Pero note cómo ese pensamiento de no hacer, no producir, es lo que más está dañando a esta generación. Muchachos que me están escuchando, jóvenes que están aquí sentados, los sueños no se cumplen solos. Las metas no se alcanzan de manera automática solo porque tú estás levantándote cada día. Dios bendice a la gente productiva. Dios bendice a la gente esforzada. Dios bendice a la gente que le empieza a incomodar la cama y dice: yo no puedo quedarme haciendo nada. Pero ¿cuántos ven? Usted que está haciendo nada. Yo ya mandé 14 hojas de vida por CompuTrabajo y nadie me llama, pastor. Si no lo llama nadie, levántese y haga aseo en la casa. Yo sabía que no iban a decir amén, pero igual se lo digo. Pastor, es que yo no tengo nada que hacer. ¿Por qué no lava los zapatos? ¿Por qué no se levanta con un jaboncito y le da una lavada a todos los zapatos que tiene? ¿Por qué no se levanta y corre la cama y limpia por donde nunca se ha barrido en su habitación? ¿Por qué no va y busca qué está dañado en la casa y trata de repararlo? Pastor, es que no hay trabajo. Una cosa es que no haya trabajo y otra cosa es que usted no tenga nada que hacer por la vida. Porque hay gente aquí que la improductividad se los está comiendo, y la Biblia dice que los que caminan en la bendición de Dios son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a tiempo y su hoja no se cae. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú quieres ver la bendición de Dios, transfórmate en una persona productiva. Haz algo por tu vida. Los milagros no ocurren solo. Dios bendice a la gente esforzada. Cuando yo estaba niño, vivimos en un hogar con muchísimas necesidades. Mi papá, maestro de construcción, mi mamá, ama de casa, nos sacaron adelante con mucho esfuerzo a mis dos hermanos y a mí. Y en mi casa había sustento cuando mi padre tenía trabajo, pero como maestro de construcción independiente, él solamente trabajaba cuando le salían oportunidades. Y cuando él no tenía trabajo, pues pasábamos situaciones muy duras. Y la única forma de alimentarnos y de suplir con lo que nos hacía falta era a través de algo llamado la deuda. Entonces fiábamos en la tienda, fiábamos en el mercado, y luego cuando mi papá consiguiera trabajo pagábamos.
Mi mamá tomaba un papel y una listica y me decía: vaya donde don Damián. Don Damián era el dueño de la tienda de la esquina. Jehová lo tenga en fuego lento. Me decía: vaya, dígale a don Damián que si le fía esta listica. Yo tenía 11 años de edad. Usted viera la belleza que yo era. Gordito, cachetón, y aunque no lo crea, peludo. De eso solamente queda el cuento y las fotos. Entonces yo iba para la tienda, pero escuche bien, pobres con necesidades y todo, pero ante todo el caché. Otra vez, ante todo, ¿qué? O sea, en la escasez, pero que no se note. Yo llegaba a la tienda con mi lista y a veces la tienda estaba llena de gente. Entonces yo ni loco pedía fiado cuando había gente. Yo esperaba. Entonces don Damián decía: buenas, ¿en qué le puedo servir? Le dije: no, don Damián, bien pueda, yo espero. Cuando ya la tienda se desocupaba, me acercaba y le decía: don Damián, que manda decir mi mamá que si por favor usted le puede fiar esta listica. Él a veces estaba de buenas pulgas y nos despachaba con amabilidad, pero otras veces yo lo notaba serio, como molesto. Pero gracias al Señor siempre nos daba lo que mi mamá pedía: arroz, unos huevos, unos tomates y la carne de mi generación, el bendito salchichón. Entonces nos despachaba y eso era lo que nosotros comíamos, con un poquito de aguapanela, y era nuestro almuerzo, nuestra cena también. Pero un día recuerdo que fui donde don Damián, no había para comer. Llegué a la tienda estaba llena y él me dice: ¿usted qué necesita? Yo le dije: yo espero. Y me dijo: no, ¿va a comprar, va a pagar o va a fiar? Y esa tienda llena, hermano, llena. 11 años de edad tenía yo, y yo lo miré y yo le dije: a fiar. Y me dijo: dígale a su mamá que hasta que no me pague, no le fío. Yo: bueno. Y me fui. Tenía tanta rabia, me sentía tan humillado, que salí de ese lugar y me fui caminando hasta la casa llorando de rabia, porque yo no sabía qué le iba a decir a mi mamá, que ahorita no iba a haber comida. Y entonces cuando llegué a la casa le dije, mi mamá me dijo: mi hijo, y las cosas. Le dije: no, mami, que don Damián dice que primero tenemos que pagarle. Ella se puso a llorar y me dijo: ¿por qué? Pero no por la comida, se puso triste porque me habían humillado en la tienda. Y en ese momento, a mis 11 años de edad, le dije: mamá, a nosotros nunca nos vuelven a humillar por comida. Hablé con un hermano de la iglesia y le dije: ¿usted me puede dar trabajo? Y me dijo: lo único es repartiendo volantes. Y a mis 11 años empecé a repartir volantes todos los días cuando salía del colegio. Y así empezó mi vida. Mi mamá me decía: no, mi hijo, no trabajes. Le dije: no, mamá, es que yo no puedo ver una necesidad en mi casa y no hacer nada. El improductivo ve que algo está haciendo falta en la casa y no es capaz de levantarse a hacer nada. El improductivo ve que la loza está sucia y no es capaz de levantarse a limpiarla. El improductivo ve que la ropa está tirada y no es capaz de llevarla a la lavadora para que se lave sola. Mírame a los ojos. Cuanto más improductivo seas, menos puertas se te van a abrir en la vida, porque Dios bendice a la gente esforzada y valiente, que dice: tal vez no me tocaron lujos, no me tocaron privilegios, pero voy a usar mis manos para hacer lo correcto. Dígame amén si me está entendiendo. Y así empezó, desde abajo, trabajando y dándole, y vi la bendición de Dios en mi vida. Pero ¿sabe por qué? Porque antes de Dios depositar sus más grandes tesoros sobre ti, va a mirar qué tan productivo y qué tan trabajador eres tú en la vida. No espere cosas grandes siendo flojo y siendo perezoso. Jóvenes que me están escuchando, padres que me están escuchando, personas que me están viendo en este lugar, cultivemos una generación productiva. A Dios le gusta la gente esforzada. Dios bendice al que da el primer paso. El que dice: pastor, para dar este primer paso tengo miedo. Pastor, yo no sé si lo voy a lograr. Pastor, me está costando trabajo creer. Créale al Señor y dígale: Dios, tú eres quien bendice mis manos, tú eres quien bendice el fruto de mi trabajo. Dios bendice a la gente esforzada y a la gente valiente. Pero hay muchachos aquí que están viendo cómo la vida se les pasa y no hacen nada. Eso no agrada al Señor. Yo necesito que esta semana haya un cambio en esos jóvenes que están escuchándome, y que se levante usted mañana y le diga: mamá, yo hice el desayuno. Y su mamá dijo: ¿y este qué le pasó?
Mamá, deja la loza ahí que yo la lavo. Llegar a la casa y mamá, yo tiendo la cama. Mamá, yo voy a ocuparme de esto. Mamá, pásame ese recibo que yo lo voy a pagar. Esos son los muchachos que Dios bendice y los que Dios levanta, porque eso se llama honrar a tu padre y a tu madre. Pero voy con lo tercero y último. Una vida que agrada a Dios es una vida encaminada. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte? Diga, una vida encaminada. Mire lo que dice el versículo 6, por favor. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Como usted puede observar, en este versículo aparecen dos caminos: el camino de los justos y el camino de los pecadores. El camino del que hace lo correcto y el camino del que vive una vida incorrecta. Y la palabra del Señor dice que Dios cuida, escuche bien, cuida al que está haciendo las cosas de manera adecuada. Si hay algo que está dañando nuestra vida es el desenfoque. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado la decisión de vivir una vida lejana de lo correcto? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la decisión de vivir una vida distante de lo adecuado? Y no somos conscientes de que hay cosas que pueden desviarnos del camino. ¿Cuántos estaban tan bien? ¿Cuántas personas venían haciendo las cosas de manera tan correcta? Empezaron en la universidad y estaban tan ordenados, tan cumplidos, tan juiciosos, tan responsables, pero ¿a qué horas aparecieron cosas que te desviaron del camino? Estabas enfocado en tu vida, en el desarrollo de tu proyecto, hasta que apareció algo o alguien que vino a desviarte de lo que tú debías hacer. ¿Cuántas personas han subestimado esas cosas que simplemente los desviaron del camino? ¿Y sabe cuál es el engaño? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de perdición. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos dejado engañar y nos metimos en cosas que sonaban tan bonitas, se pintaban tan bien, sonaban tan espectaculares? Pero hoy en día, al ver las consecuencias, decimos: si yo no me hubiera metido por ese lugar, no estaría sufriendo lo que hoy estoy sufriendo. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque ni nos gusta pedir consejo, ni nos gusta clamar por sabiduría. ¿Sabe? Si hay algo silencioso, es un joven que está tomando decisiones torcidas y chuecas en la vida. No quieren pedir consejos. ¿Y sabe por qué no quieren pedir consejos? Porque ellos saben lo que les van a decir. Apareció un filisteo incircunciso. Griten amén, niñas. Ay, no hay mujeres aquí. ¿Dónde está el del piano? Venga para acá para que romanticemos este momento, por favor. Dije, apareció un filisteo incircunciso, niñas. O una filistea incircuncisa, muchachos. Están más desesperados los hombres, ¿ah? Y empieza a conquistarte. Te empieza a dar me gusta a tus fotos. Te reacciona a las publicaciones. Te manda emoticones, corazones. Te está mandando cosas que tú sabes porque usted es inteligente. Usted sabe que esas pretensiones no son correctas. Y sabes que esa persona no representa un yugo igual, sino un yugo desigual para ti. Necesito dos hombres aquí, pero grandes, por favor, dos grandes. Jehová, este está grandísimo. Venga para. Bueno, ¿cómo te va, mi Goliat, cierto? Padre celestial. Santo Dios, yo hace rato no me sentía pequeñito. Ay, Jehová, ¿cómo estás? Uy, Cristo. Los hijos de Anac. Bueno, bien. Necesito, ¿me pueden prestar este stand, por favor? No, tú sigue en el piano, no te vayas ahí. Ponlo por favor así, bien derechito, bien derechito. Ok, muy bien, ahí está. Vengan para acá, muchachos, den un paso adelante, mis chiquitines, bien. Pónganse así, por favor, en cuatro, como si fueran van a ser dos bueyes, ¿listo? Muy bien, ahí está, mire. Mira lo que pasa con el yugo desigual. Esto que tengo aquí va a representar un yugo.
el yugo era puesto sobre la cerviz de los animales y tenía un propósito, y era que cuando ellos caminaran, mírame aquí, cuando ellos caminaran pudieran arar la tierra. ¿Quién hacía un yugo desigual? Nadie. Los yugos no se hacían desiguales, los yugos se hacían buenos. El problema no estaba en el yugo, el problema estaba en los bueyes. Si el buey no tenía la misma fuerza o el mismo tamaño que el otro buey, agáchate más, hijo, por favor, agáchate más, agáchate más. Eso es. Mira lo que pasa, el yugo se torcía. Entonces, cuando empezaban a avanzar, den pasos atrás, 3 pasos atrás, 3 pasos atrás, 3 pasos atrás, 3 pasos atrás, muy bien. Cuando empezaban a avanzar, caminen, 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 se iban torciendo y se iban yendo hacia donde estaba el buey más débil. ¿Por qué razón? Porque él era el que estaba generando que se torciera la rectitud a la hora de arar. Entonces el problema, ya se lo decía, no estaba en el yugo, sino en los bueyes. Y muchas personas han decidido construir su vida con gente que no está en su mismo nivel, con gente que no tiene sus mismos objetivos. Si tú haces una sociedad con una persona que no tiene tus mismos principios, que no tiene tus mismos fundamentos, vas a correr el riesgo de que tarde o temprano o él te arrastre a ti o tú lo termines arrastrando a él. Pero generalmente el débil termina dañando al más fuerte. Por eso el yugo desigual es algo que tú y yo tenemos que cuidar en la vida. Pastor, es que me apareció un partidazo, me apareció una persona que es increíble, pero no se trata de qué tan increíble es, se trata de qué tan recta te va a ayudar a llevar tu vida. Yo he visto personas que al principio parecen tan buenas, que al principio parecen tan especiales, que al principio parecen tan valiosas, y tú dices: pastor, es un partido increíble, con esta persona lo voy a resolver. Pero ten cuidado, porque hay gente que apareció para desviar tu camino. Así no diga amén. Así es. Hay gente que llegó a tu vida para desenfocarte. Pastor, yo me siento tan bien. Pregúntele al pecador si al principio del pecado se siente mal. Todo pecado al principio sabe a miel. Toda mala decisión al principio parece buena. Todo problema al principio parecía insignificante. Pero hoy te digo, cuanto más recta decidas llevar tu vida, cuanto más recto decidas llevar tu camino, más vas a ver el respaldo y el favor de Dios sobre lo que Él te ha dado. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. La Biblia dice que Dios cuida el sendero de los justos. Estás en tu universidad, haz las cosas bien. Estás levantando tu empresa, haz las cosas bien. Estás construyendo tu sueño, haz las cosas bien. Estás montando tu negocio, haz las cosas bien. Te estás enamorando de alguien, haz las cosas bien. Cuanto más derecho camines, más tranquilo estarás. ¿Sabe quién es la gente más intranquila en la vida? El que más cosas guardadas tiene. ¿Cómo tendrá paz un hombre que tiene conversaciones indebidas en su celular, sabiendo que salió de su casa y se le olvidó sacar el celular? ¿Cree usted que puede estar ese hombre tranquilo? ¿Cree que puede estar tranquilo un hombre que está hablando con una mujer que no es su esposa, sabiendo que su esposa le acaba de decir: ¿me prestas el celular para llamar a mi mamá? O sea, peor, para llamar a la suegra de uno. ¿Podría estar tranquilo? No, porque cuando usted tiene cosas guardadas, usted tiene que vivir 2 vidas. Una de apariencia y otra para esconder sus guardados. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que el enemigo le está vendiendo a esta generación la idea de que esa es la vida placentera y que esa es la vida en bendición. Pero hoy vengo a desbaratar eso en el nombre de Jesús y a decirte: ¿quieres ver el favor de Dios? Toma la palabra en esta noche que hoy te dice: Dios cuida la senda de los justos. ¿Quieres que te vaya bien? Camina de forma correcta. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Vive una vida en integridad. Pastor, eso me va a costar. Te va a costar, pero te vas a alegrar cuando veas los resultados de saber que en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas tendrás el favor y la protección de Dios contigo.
Hay gente preocupada, dice: pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, mi relación sentimental se fracturó. Pastor, no pude entrar a la universidad. Pastor, mi proyecto se está dilatando. ¿Sabe cuál debe ser su mayor preocupación? Su mayor preocupación debe ser honrar a Dios y tener una vida que lo agrade a Él. ¿Qué aprendimos hoy? Que Dios quiere una vida consagrada, que Dios quiere una vida productiva y que Dios quiere una vida encaminada. Note que cuando usted entra en los peores problemas de su vida, Satanás siempre lo va a atacar por una de esas tres cosas. Míreme, a usted se le desbarata la vida y sus tentaciones van a llegar por una de esas tres áreas, porque él sabe que si rompe esa vida que agrada a Dios, te va a arrebatar muchas cosas que Dios había reservado para ti. Haga el examen y verá. Sus más grandes tentaciones están ligadas a una de estas tres cosas: perder la consagración, perder la productividad. Y cuando hablo de productividad no estoy hablando de ilegalidad ni de trampa, porque usted puede conseguir dinero a punta de trampa, pero eso no es lo que le estoy hablando. Ser productivo es entender que Dios bendice las manos honestas y transparentes que hacen las cosas bien. Pero también el enemigo te quiere engañar para torcer tu camino y alejarte de lo que Dios un día te quiso entregar. Pero yo quiero en esta noche orar por esas personas que dicen conmigo: pastor, tal vez la razón de mis problemas, la razón de mis fracasos, la razón de mis tristezas, la razón de mis vacíos, es que he vivido una vida exactamente opuesta a la que Dios espera de mí. En lugar de tener consagración, perdí mi consagración. En lugar de seguir en la productividad que caía, entré como en un letargo, en una pasividad, que no quiero hacer nada por la vida. Y en lugar de tener una vida encaminada hacia lo correcto, me monté en un camino que parecía muy bueno, pero hoy me está pesando y me está costando. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que hoy el Espíritu Santo está aquí y vino a hablar, a guiar, a perdonar y a dar nuevas oportunidades en este lugar. Así que si hubiese alguien en este lugar que dice conmigo: pastor, yo quiero decirle hoy a Dios, quiero tener esa vida que te agrada a ti. Tal vez ahí sentado, mientras escuchabas la palabra, de manera específica y clara, Dios te mostró que hay cosas que tienes que dejar de hacer. Tal vez Dios te mostró que hay cosas que tienes que empezar a hacer. Y hay cosas que definitivamente nunca deberías soltar, porque son parte del propósito de Dios para tu vida. Si alguien en este lugar necesita esa oración y dice: pastor, ¿puedes orar por mí? Yo necesito volver a agradar a Dios con todo lo que soy y quiero esa vida que lo honre a Él. Le voy a pedir que venga a este altar, por favor. Levántese de su asiento y venga aquí adelante. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Son solo unos minutos. Pastor, ¿y si estamos arriba podemos bajar? Pues claro que pueden bajar. Corran a este altar. Todo el que dice conmigo: pastor, yo quiero agradar al Señor, no quiero seguir llevando una vida que deshonre a Dios, no quiero seguir llevando una vida con cosas que no estén bien. Mírame aquí. Tú sabes que eso te hace sentir vacío. Tú sabes que no hay paz en una vida que no le agrada a Él. Tú sabes que por más de que te levantas y corres, hay un vacío que nada lo llena. Pero Él es tan hermoso que hoy no solamente vino a hablar, sino que también vino a sanar. Él vino hoy a reconstruir lo que estaba dañado, lo que estaba quebrado. Levanta tus manitos lo más alto que puedas al Señor y dile: hoy en este altar, repite conmigo, di: hoy en este altar, vamos, dile: hoy en este altar yo recibo tu misericordia. Abre tu boca y dile: hoy en este altar yo vengo por una nueva oportunidad. Perdona mi pecado. Dile conmigo: perdona mis errores. Perdóname por haberte fallado.
Perdóname por haberme desviado. Dígale conmigo: perdóname por haber hecho lo incorrecto a tus ojos. Yo hoy te pido, Señor, levanta mi historia y ayúdame a tener una vida que te agrada. Y así como dijo la palabra, que todo lo que hagas prospere, que todo lo que hagas sea bendecido por la bendición de Dios. Levanta tus manitos y dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Hoy renuncio a eso que me está dañando. Hoy renuncio a eso que me está desviando. Hoy renuncio a eso que me está rompiendo la vida. Y en este altar, Señor, te decimos: vuelvo a tu casa, vuelvo a tus brazos, vuelvo a hacer la voluntad del Padre en mi vida. Abre tu boca y rompe toda maldición que ha venido de generación en generación. Rompe con esas deudas, rompe con esa escasez, rompe con esas adicciones, rompe con esos problemas familiares. Y di conmigo: basta ya de eso. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Vamos, clama por la libertad sobre tus generaciones, clama por la libertad sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Y dile: Señor, yo recibo y hoy declaro por el poder de tu nombre que hay libertad sobre cada vida, hay libertad sobre cada persona. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Y en este altar creemos que todo es renovado por el poder del nombre de Jesús. Una vida que agrada a Dios, aunque cueste, una vida que agrade a Dios, aunque sea difícil, una vida que honre a Dios, una vida con la que Él se sienta complacido, un corazón que lata por su presencia. Otra vez, en el nombre de Jesús, recíbelo, Padre, recíbelo Jesús, recíbelo. Hoy te lo pedimos, Cristo. Hoy te lo pedimos, Jesús. Hoy te lo pedimos. Danos un corazón que te honre y que te agrade. Que el Señor bendiga tu vida en este maravilloso momento. Le pido al Espíritu Santo que esta palabra titulada Una vida que agrada a Dios haya tocado lo más profundo de tu corazón. Si así lo fue, te invito a que hagas 3 cosas. Primero, que presiones me gusta a este video. Esto puede hacer que pueda llegar a más personas. Lo segundo es que puedas dejarnos un comentario donde escribas desde qué ciudad o desde qué lugar has visto esta palabra. O también podrías decirnos cuál fue tu parte favorita de esta predicación. Y por último, te invito a compartir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas pueden conocer acerca de Cristo y acerca de su palabra simplemente con que tú les envíes el enlace, les envíes el link y les digas: recibe esta palabra? Creo que puede hablar a tu corazón y a tu vida. Sé que muchos de ustedes lo hacen, pero si aún no lo has hecho, transfórmate en un evangelizador también virtual, y que a través de la palabra podamos alcanzar a muchas más personas y que el nombre de Cristo sea glorificado en cada vida y en cada persona. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por llegar hasta este momento del video. Que el Señor te bendiga y que nos permita vivir cada día una vida que agrade a Dios. Muchas bendiciones. Preparando este mensaje me acordé de un momento en particular con el suegro. Me llevó a un cuarto en su casa donde guardaba cosas, y llegando a ese cuarto me dijo: venga, yo le muestro que Lorena, mi otra hija, mis 2 hijas y yo somos buzos certificados. Nos hemos capacitado, nos hemos entrenado, hasta tenemos todo el equipo para hacerlo. Entonces me llevó a ese cuarto, fue y sacó unos trajes muy particulares. Los que saben de buceo sabrán de qué les estoy hablando. Una tela en particular, pero luego va sacando una especie de cinturón y unas pesas. Y me dice: estos se llaman lastres. Y los lastres tienen un objetivo. Y es que cuando vas a sumergirte, el peso de los lastres te ayuda a mantenerte debajo del agua. Es un peso que aporta a que se pueda hacer algo. Claro, cuando yo me los pongo encima, esa vaina pesaba. En el agua no servía, en la tierra no servía, pero en el agua hacía mucho bien. También hay otras cosas en particular que funcionan con el peso.
Las grandes edificaciones necesitan unas grúas, unas estructuras muy altas que tienen que no solamente subir, sino cargar grandes materiales y ponerlos en lugares muy altos. Y para que estas grúas puedan funcionar, necesitan tener algo llamado contrapeso, y es literalmente un peso que está ahí, que ayuda a compensar. Cuando hablamos de la palabra peso, a veces lo asociamos a algo negativo. Me siento cansado, siento como un peso con el que ya yo no aguanto, siento como un peso que ya no soporto. Pero hoy le voy a hablar de un peso que no es malo. Hoy le voy a hablar de un peso que es bueno. Y este peso se llama así. Creo que le va a aparecer la imagen en la pantalla, y es el peso de la bendición de Dios. Quiero que lo repita conmigo o lo escriba si usted está viéndonos desde su casa. Otra vez, 1, 2, 3. El peso de la bendición de Dios. Es uno de esos pesos que vale la pena cargar. Es uno de esos pesos que vale la pena llevar en la vida. Y para eso quisiera que escuche lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser librados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz una nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Y yo quisiera en este momento referirme a este pasaje de la palabra para explicarte esto que llamé el peso de la bendición de Dios. La palabra del Señor en este relato bíblico en particular de Isaías nos lleva a un momento en particular del pueblo de Israel. Ellos estaban en un periodo de cautividad. La cautividad no era un momento fácil, ni tampoco era un momento cómodo. No era un momento bueno, ni tampoco era un momento agradable. Era vivir pero no poder hacer lo que tú quieres. Era estar pero no poder disfrutar. Es más, la Biblia les está dando una palabra de esperanza a los que técnicamente no deberían tener esperanza. Y creo que muchas veces eso para nosotros ha representado pesos que se dificulta a la hora de cargar. ¿Cuántas veces un problema familiar se ha transformado en una prisión emocional para nosotros? ¿Cuántas veces una dificultad sentimental se ha transformado en una prisión emocional para nosotros? ¿Cuántas veces problemas económicos defaltantes se han transformado en una prisión emocional? ¿Cómo así, pastor, una prisión emocional? Sí, tú vives, tú estás, pero todo el tiempo estás pensando en eso. Todo el tiempo tienes la cabeza enredada en algo que no puedes o no sabes cómo resolver. Y a ese tipo de personas Dios les está hablando y les está diciendo: hey, quiero que me escuchen ustedes, los que tienen esperanza de que todo cambie, los que tienen la esperanza de que ese cautiverio, esa dificultad que están viviendo, sea algo pasajero, sea algo que empezó, pero también sea algo que va a terminar. A ustedes les estoy hablando. Y antes de empezar a detallar en el grueso de esta palabra, quisiera, y me hacía una pregunta mientras escribía este mensaje: ¿cuántas veces hemos perdido la esperanza en cosas que decimos, yo creo que esto no va a cambiar? ¿O cuántas veces hemos mantenido la esperanza en cosas que por más de que aguantamos, resistimos y esperamos, no cambian? Me he topado con muchas personas que de repente entran en relaciones altamente tóxicas y dicen cosas como: no, pastor, es que esto no me conviene, esto no me hace bien, pero me da tan duro terminar con esa pelada, pastor. Yo guardo la esperanza de que ella cambie. Yo guardo la esperanza de que ella mejore. Yo guardo la esperanza que ese desgraciado se vuelva una persona de bien.
Yo guardo la esperanza de que las cosas mejoren. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo sabemos si vale la pena o no vale la pena esperar? ¿Cuándo sabemos si es bueno aguardar que las cosas cambien o definitivamente cerrar el capítulo? ¿Quiere la respuesta? Se la voy a dar. La respuesta está en la Biblia. Dice así la palabra del Señor: escúchenme, todos los que tienen esperanza de ser librados. Y aquí en este versículo está la respuesta: todos los que buscan del Señor. Otra vez, todos los que buscan al Señor. Voy a volverlo a repetir: todos los que buscan al Señor. Mientras que una relación difícil no decida buscar a Dios, no decida ir en pos de la bendición de Dios, no hay esperanza de que mejore. Voy a imaginarme que dijeron amén. Mientras un proyecto personal, laboral, familiar, económico, de lo que sea, no se enfoque en buscar la bendición de Dios, no se enfoque en ir en pos de la bendición de Dios, entonces no valdrá la pena persistir en algo donde Dios no está. Porque cuando persiste en algo en lo que Dios no está, solo es cuestión de tiempo antes de que ese algo desaparezca. Lo que sostiene lo que Dios nos ha entregado, lo que sostiene tu futuro, lo que sostiene lo que aún no has visto, lo que sostiene tu proyecto de vida, lo que sostiene las familias, lo que sostiene los hogares, no es algo diferente a la bendición de Dios sobre la vida. Por eso el profeta está diciendo: ustedes que tienen esperanza, pero también está diciendo aquellos que buscan a Dios. Pero muchos de nosotros dejamos de buscar a Dios, las cosas se nos dañan, pero mantenemos la esperanza. No, mantenga la esperanza mientras usted esté dándole el primer lugar a Dios. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y gríteme amén, por favor. Pero quiero mostrarle algo interesante, porque en este pasaje la Biblia nos habla del pueblo en medio de su crisis, y Dios les da la solución y les dice: ¿por qué no hacemos algo? Vamos a refrescar la memoria. Vamos a pensar en cómo inició todo con ustedes. ¿Listos? Y les dice de una forma alegórica lo siguiente: piensen en la piedra de la que fueron tallados. Recuerden de dónde los tomé yo a ustedes. Recuerden la cantera de la que fueron extraídos. Me encanta esa expresión. ¿Cuántos han ido al kilómetro 18 aquí? Levante la mano. Los que nos están viendo ahí, escriban amén. Si usted ni sabe qué es el kilómetro 18, diga: yo no conozco, algún día lo llevamos. Pero bajando del 18, justo antes de mirar la iglesia, esta iglesia famosa de Terrón, Colorado, se alcanzan a apreciar la parte de atrás del Cerro de las Tres Cruces, una montaña que está hecha de roca pura. Ha sido explotada, ha sido extraída, y hay canteras. De eso le estoy hablando. Hay minas de las cuales se extrae la grava, la piedra, la roca. Y lo que el Señor está diciendo es: miren de dónde los tomé a ustedes. Ustedes no están aquí por accidente. Si se trata de pensar en qué va a ser mi futuro, cómo voy a resolver mi vida, qué viene para mí, por lo menos recuerden lo que hice cuando todo empezó para ustedes. Y los lleva a pensar en el famoso Abraham. Y de Abraham dice la Biblia lo siguiente, escúchelo: en su antepasado Abraham y en Sara, que dio a luz una nación. Y cuando llamé a Abraham era un simple hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Aquí quiero empezar a detallar este mensaje. Lo primero que le quiero enseñar es esto: el peso de la bendición de Dios parece, pero no es pequeño. ¿Puede repetirlo conmigo? Escríbalo por favor. El peso de la bendición de Dios en primera instancia parece, pero no es pequeño. Repítalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, diga: parece, pero no es pequeño. Dios referencia a Abraham. Y escuche bien, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de la historia bíblica fundamental que todos deberíamos aprender. Génesis. En el Génesis es un libro que tiene varios capítulos, pero la mejor forma de entender Génesis es en dos partes. La primera parte, del capítulo número 1 al capítulo número 11. En esa primera parte, Génesis habla de la relación de Dios con la humanidad.
Y en esos primeros capítulos nos habla de la creación, nos habla del bien, nos habla del mal, nos habla de las lenguas, de la Torre de Babel, nos habla del diluvio. Están las grandes historias universales de Dios con la humanidad. Pero de repente en el capítulo 2 es como si apareciera un embudo. Es como si la gran historia se enfocara en una sola persona y aparece Abraham. Y en este capítulo número 12 nos cuenta cómo Dios, al ver que la humanidad no quería obedecerlo, no quería hacer lo correcto, se habían desviado del propósito, es como si Dios hubiera dicho: ¿saben algo? Creo que con todos no se va a poder a la vez, así que voy a escoger a un hombre, voy a escoger a una familia, voy a crear mi propio pueblo. Y ahí aparece Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, tenemos que entender que Dios toma un hombre de la nada y dice: con él voy a hacer cosas grandes. Parecía un plan pequeño, pero no era un plan pequeño. Parecía algo insignificante, pero no era algo insignificante. Es más, la Biblia dice que cuando nació su hijo, la promesa de su hijo, lo llama de la siguiente manera. Dice: Sara dio a luz una nación. Pare ahí. ¿Ella parió una nación o parió un bebé? Otra vez. ¿Parió una nación o parió un bebé? Sí, señores, parió un bebé. Pero es que escuche bien, a nuestros ojos era algo pequeño, era algo sencillo. Pero cuando tú estás en la bendición de Dios, Dios no está viendo lo que tus ojos están viendo. Dios está viendo algo más grande de lo que tus ojos están viendo hoy. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. A los ojos humanos parece algo insignificante el comienzo de tu sueño. Hay personas que dicen: pastor, yo sueño con tener mi propio negocio, ahí puse mi asadorcito. A los ojos humanos ese asador parece algo insignificante, pero Dios no está viendo un asador, Dios está viendo un sueño más grande. Lo que pasa es que Dios siempre impulsa a que nosotros empecemos, y el inicio al principio puede ser pequeño, pero escuche bien, no se trata de cómo inicias, se trata de si tienes o no tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Aunque parezca pequeño, con Dios ningún inicio es insignificante, ninguno. Piensa en lo que has construido, cómo empezaste. Tienes una foto de cuando todo empezó. Estabas descuajado, eras feo. Es en serio, eras muy feo. Y con todo y eso Dios te ayudó. Quiero que escuches esto: el inicio con la bendición de Dios no siempre será grande, pero siempre será seguro. Alguien tiene que escucharme, alguien tiene que decirme amén. El inicio con Dios no siempre será grande, pero siempre será seguro si tienes el peso de su bendición. De eso te estoy hablando. Cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, bendeciré todas las naciones de la tierra, esa promesa era muy grande. Y el cumplimiento fue un bebé, no más, un bebé. A ver, seré padre de multitudes y me das un bebé. Multitudes no coincide con un hijo. Un hijo es una persona, multitudes son muchas. Pero nunca subestimes los inicios de Dios. Nunca subestimes las promesas de Dios. Hay muchachos que dicen: Señor, yo quiero tu bendición para mi familia. Y de repente ven que en papá y en mamá solamente cambia uno. Y dicen: no, pastor, yo necesito que cambien los dos. Nunca subestimes el inicio de Dios. Dios empieza de a poquito, porque Él le gusta llevarte de menos a más. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Él nos lleva de menos a más. Déjeme compartirle una historia. Cuando yo empecé en la música tenía menos de 10 años de edad. Mi sueño era tocar la batería. Y mis primeras baquetas no me las pude comprar en una tienda musical porque no tenía con qué, pero mi papá se las ingenió. Partió un palo de escoba y empezó a tallarlas. Me duraron dos celebraciones. En la primera no se quebraron porque Dios es bueno. Y en la segunda se partieron porque yo era muy conchudo. Palo de escoba, ya, eso no es para eso. Se me partieron. Luego no pudimos seguir con la batería, tuvimos que ir a otro lugar. En ese lugar no había batería, pero había un misionero que tocaba la charrasca y me regalaron mi primera charrasca.
un tubito de metal lleno de pepitas con lo más parecido a un tenedor. Y ese era mi primer instrumento musical. Ese día empezó mi sueño de adorar al Señor. Ese día empezó mi sueño de poder glorificarlo a Él. Era algo pequeño, diga conmigo pequeño. Fuerte, diga pequeño. Pero es que Dios no estaba viendo ese instrumento. Dios no estaba viendo ese par de palos. Dios estaba viendo un corazón que había decidido creer en sus promesas. Los inicios no siempre te van a poner en las manos los más grandes recursos, pero siempre pondrán en tu corazón las más fuertes y grandes promesas de Dios. Tu tarea no es enfocarte en qué tienes en las manos. Tu tarea es enfocarte en qué hace que lata tu corazón por esas promesas. El peso de la bendición de Dios es más grande que el faltante de tus recursos. El peso de la bendición de Dios es más grande que lo que hoy no tienes, que lo que hoy te está haciendo falta. La primera vez que me colocaron a dirigir la alabanza, yo no miré a la gente, miraba el piano, porque si no me perdía. Entonces yo medio decía: hermanos, Dios les bendiga, mirando así el piano. Usted viera el susto. Las únicas veces que medio levanté la cara para ver la gente, vi personas en la parte de atrás que se estaban riendo de la forma en la que yo dirigía la iglesia. ¿Le parece un gran inicio? ¿Le parece un inicio relevante? No, ni es relevante ni es grande, al contrario, es pequeño. Pero quiero que escuches esto: lo que te va a hacer grande no es cómo empiezas, sino con quién empiezas. Y de eso te estoy hablando hoy, muchacho. De eso te estoy hablando a ti que estás en la iglesia y a ti que estás conectado. Nunca subestimes tus primeros pasos. A veces te vas a caer, a veces no vas a tener, a veces no va a alcanzar, pero hay algo que el mundo no puede ver y nadie te puede quitar, y es eso: el peso de la bendición de Dios. Dios bendice no al que más tiene, sino al que permanece confiando en todas y cada una de sus promesas. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo, por favor. Aunque sea pequeño, aunque parezca pequeño, lo que Dios va a hacer contigo es muy, muy grande. Alguien tiene que alabar a Dios si lo cree, por favor, con fuerza. Parece, pero no es pequeño. Ahora quiero mostrarle la segunda característica del peso de la bendición de Dios. Escríbalo, por favor, usted que nos está viendo en casa, y usted repítalo aquí. En segunda instancia, te hará crecer. Por favor, mira al que tiene a su lado, míralo al tapabocas y dígale: te hará crecer. Vamos, repítalo usted que está en casa, escríbalo. Diga: la bendición de Dios te hará crecer. Alguien puede decirme amén si lo cree, por favor. Dije: la bendición de Dios te hará crecer. Dios transformó a Abraham de un simple hombre al padre de la fe. Otra vez, Dios transformó a Abraham de un simple arameo, un humano más sobre la tierra, lo convirtió en el padre de la fe. Y esa palabra, padre de la fe, abro comillas, esa expresión no es solamente una connotación bíblica. Quiero que me mire a los ojos, vamos con algo de cultura general. Las tres religiones más poderosas de la tierra son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios verdadero. Y estas tres religiones, llamadas judaísmo, cristianismo y el islam, tienen sus orígenes, las tres tienen algo en común. ¿Sabe? Abraham. Las tres religiones más poderosas del mundo, que más adeptos tienen sobre la tierra, todas respetan, valoran y consideran al padre de su fe, a Abraham. Dicho de otra manera, en él y con él empezó el trabajo de Dios. Así que no estoy hablándote de cualquier persona. Te estoy hablando de alguien que no era nada, que solo tuvo un hijo, pero su descendencia y su generación se cumplió lo que la palabra del Señor decía. Pastor, ¿y por qué? El judaísmo porque es el pueblo del Señor, el cristianismo porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, y el islam por la recochita de Sara de darle a Agar a la sierva, y que de ahí venían todos los árabes, y ahí tenemos una de las potencias más grandes de la tierra, y por eso reclaman muchos derechos sobre la tierra de Israel. Por esa razón, en el monte del templo en Jerusalén hay una iglesia musulmana en medio del centro y no se las quitan.
Porque ellos dicen, a ver, nosotros también tenemos derecho. Esta tierra se la prometieron a nuestro papá, que se llama Abraham también. Y ahí está el conflicto. Ahora, no vine a explicarte de conflicto del Medio Oriente. Solo quiero que veas cómo la palabra del Señor se cumplió sobre Abraham. Dice así Génesis capítulo 12, versículo 3, 2 y 3. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Quiero que escuche esto, por favor. Porque lo que Dios le está diciendo a su pueblo cautivo es: ¿ustedes se les olvidó lo que hice con Abraham? ¿Ustedes se les olvidó que cuando él no era nada le prometí todo y le di todo? ¿Ustedes se les olvidó que cuando él no tenía esperanza yo le di esperanza? ¿Ustedes se les olvidó que el punto de partida de Abraham fue pequeño, pero yo hice algo grande con él? Escuche bien, el gran problema de nosotros, lo que Dios le está diciendo a ellos en este punto, no es que ellos pueden crecer, ellos lo sabían. Lo que Dios les está diciendo en este punto no es que las cosas pueden mejorar, ellos lo sabían. Lo que Dios les está diciendo en este punto es: Abraham encontró la bendición en el lugar correcto. Ahí es donde muchos fallamos. ¿No será que hemos buscado la bendición de Dios en sitios que no producen bendición? Hemos buscado la bendición de Dios en las cuevas del placer. Sí, el placer a costa de lo correcto. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que nos producen ganancias deshonestas. ¡Ay, qué bendición, pastor! Me salió ahí un tumbao. Yo tengo que decir una mentira y me gané una plata. Gloria al Señor. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que roban nuestro tiempo. Hemos buscado la bendición de Dios en novelas. Hemos buscado la bendición de Dios en series. Hemos buscado la bendición de Dios con adicciones a videojuegos. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que, escuche bien, solo producen entretenimiento. Y no estoy diciendo que esto sea malo. No estoy aquí parado como el más legalista diciéndole: eso es del diablo, cancele Netflix, o si no, esa N lo va a arrastrar al infierno y le van a pegar una N en una camiseta y se la van a poner por los siglos. No, no le estoy hablando de eso. Lo que quiero que sepas es esto, querido joven, querido hermano, querida persona que me estás viendo, me estás escuchando. La prioridad de tu agenda, la prioridad de tu vida, la prioridad de tus decisiones debe ser buscar el favor y la bendición de Dios en tu vida. Lo demás, bienvenido sea, pero que lo primero, que el filtro que regule mis decisiones sea buscar y vivir de acuerdo a la bendición de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No se trata de que todo sea malo, no se trata de que todo sea pecado, no se trata de que todo me aleja del Señor. No, no te estoy hablando de eso. De lo que te estoy hablando es: no abandones a Dios por otras cosas pasajeras. No reemplaces el tiempo de Dios por otras cosas pasajeras. No pongas en el lugar de Dios cosas que en vez de edificarte simplemente te entretienen. La vida no se construye con entretenimiento, se construye con edificación. Gracias por ese amén. La vida no se construye con entretenimiento, se construye con edificación. A ver, ¿qué produce ver hacer una maratón de Netflix todo un lunes festivo? ¿Qué le produce? ¿Qué le produce? ¿Qué logró? Hay cochinos que ni siquiera se han bañado viéndosela. ¿Qué logró? Se acabó la serie y ¿qué aprendiste? Pastor, aprendí a dar plomo venteado. ¿Ves? Se te fue un día de tu vida. Ahora, pastor, y de vez en cuando, listo, está bien que lo hagas de vez en cuando, pero siempre. Es decir, es más fácil para ti perder el tiempo que invertirlo de manera correcta. No,
De lo que te estoy hablando en este punto es: Dios quiere que crezcas. Alguien tiene que decirme amén. Dios quiere que crezcas. Su bendición te va a hacer crecer. Tu bendición te va a hacer mejorar. Tu bendición te va a hacer convertirte en una mejor persona. Mire, la bendición de Dios es tan importante que lo más parecido a su bendición reposa en los labios, en la boca de nuestros padres. Levante la mano los que le enseñaron en su casa a pedir la bendición. Mano arriba. Muy bien. Qué buena práctica esa, ¿verdad? Qué buena costumbre. Cuando nuestros padres decían: no salgas sin pedir la bendición, entonces uno tenía que pedirle la bendición a los papás. Papá, la bendición. ¿Cómo se da la bendición? Vamos a una clase de bendición familiar. La bendición no se da así, ni tampoco se da así. Eso no es bendecir a un hijo. La bendición no se hace con las manos, la bendición se hace con la boca. Números capítulo 6 dice: le dijo Dios a Aarón: y bendecirás al pueblo de la siguiente manera. Y empieza a declarar sobre ellos bendición. Bendición es decir, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti tu rostro, que Dios te dé paz, que Dios te alcance con tu favor, que te vaya bien en lo que vayas, que regreses bien como saliste. Eso es bendición. ¿Alguien puede decirme amén? A mí me lo enseñaron y le doy gracias a Dios por mis padres y por semejante práctica tan bonita. Yo salía a la casa: bendición papá, Dios lo bendiga hijo. Bendición mamá, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Mi mamá no hablaba así. Dios lo bendiga mi hijo. Yo me iba contento. Todavía recuerdo a mis, ¿qué será? 11, 12 años. Andaba con la goma de la bicicleta en la casa. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije: mamá, ¿me deja salir a montar bicicleta? Y mi mamá me dijo la siguiente palabra. Me dijo: está haciendo mucho sol, salga más tarde. Pero yo quería salir ya. Mamá, déjeme salir ya. No, Juan Pablo, más tarde. Mamá, déjeme salir. Nada. Entonces le metí un poquito de presión. Fui donde mi papá. Papá, ¿me deja salir? Y se salió por la tangente el viejo. Lo que diga su mamá. Volví donde mi mamá: mamá, ¿me deja salir? Y lanzó una palabra peligrosa. Escuche esto: peligrosa. Dice lo siguiente mi vieja: haga lo que se le dé la gana, pero si llega a caerse. Mire, cuando una mamá dice eso, guarde la bicicleta y vuelva y éntrese, mijo. Cuando una mamá dice eso, ella no se lo está, es como si lo estuviera tumbando desde antes de que usted se montara en la bicicleta. Si llega a caerse, aquí no vaya a venir llorando. Yo salí, no, listo, ya tengo la bendición. Eso pensaba yo. Pregunta: ¿me dio la bendición o no me la dio? ¿No me dio la bendición? No se confunda cuando Dios le dé pista para ciertas cosas. Que el Dios le dé pista no significa que le dio la bendición. Ay, se me empecueca. ¡Aló! Que Dios le abra la puerta y le diga: usted está muy insistente, mi hijo, váyase, no significa que le dio la bendición. Yo salí en la bicicleta, me monté, fui. Y estaba en esa época en mi auto preparación como ciclista, practicando equilibrio en la bicicleta. A ver si usted alguna vez lo hizo. Se monta en la bicicleta, pisa los pedales y se sostiene en el aire ahí para no caerse. A ver, ¿quién lo sabe hacer? Levante la mano, por favor, yo los veo. Muy bien, los que lo practicaron. Es una cosa emocionante, ¿verdad? Te quedas ahí para no caerte, guardar el equilibrio. Estaba en esa etapa de ciclista. Me fui hasta la esquina de la casa ahí donde nosotros vivíamos. Venía pasando una señora. Hoy por hoy sé que creo que fue el mismo diablo el que la mandó a pasar justo en ese momento. Y cuando ella va a cruzar, yo me quedo quieto y dije: este es el momento, voy a hacer equilibrio. Me quedo haciendo equilibrio, la señora pasa y cuando voy a levantar el pie se me había atorado un cordón en la cadena. Entonces no puedo levantarla y me voy cayendo así de lado. ¡Práquete! Cuando me golpeo en el piso hay unos residuos de vidrio. Yo me levanté, veo que la pierna está llena de sangre. Me voy con la bicicleta arrastrándola y orando al mismo tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios una sola cosa: que mi mamá no me abriera. Llego, toco la puerta.
Ya que no sabe quién abrió. Abre mi mamá y me dice: ¿qué le pasó? ¡Ay, usted está ensangrentado! Y lanza esa frase diabólica, no, esa frase que yo me merecía. ¿Sí ve? Se lo dije. Me sentaron, me limpiaron y la rodillita que yo tenía, gracias al Señor, yo nunca me he fracturado, nunca me han hecho, bueno, operaciones sí me hicieron hace poco recientemente la vasectomía, jamás en mi vida me había encuerado delante de nadie, hasta el día que me hicieron la vasectomía, pero antes de eso ninguna operación, ninguna cirugía, ninguna fractura, excepto esa caída que tuve. Resulta que la rodillita me le salió una boca, yo hacía así y abría y cerraba. Me llevaron donde el médico del barrio. ¿Quién es el médico del barrio? El de la farmacia. Ese tipo cura todo, ¿sí o no? Me llevaron donde el de la farmacia y el de la farmacia dijo, se lavó las manos, dijo: aquí no hay nada que hacer, este man está muy grave, hay que coserlo y aquí yo no tengo los insumos para eso, lléveselo al hospital. Me llevaron al mismo puesto de salud en el que yo nací y allá me revisaron y me dijeron: efectivamente hay que coserlo, me tuvieron que remendar. ¿Y para qué le resumo el cuento? Simple y sencillamente me gané un problema porque yo pensé que cuando me abrieron la puerta me habían dado la bendición. Y eso no es igual. Con Dios funciona de la misma manera. Hay gente tan insistente en decrecer, tan insistente en desmejorar, tan insistente en pecar, que Dios lo único que hizo fue: usted quiere hacer eso, hágale, mijo. Pero eso no significa que Dios te esté dando su bendición. No confundas que Dios te abra la puerta con que Dios te bendiga. Porque Dios le abre la puerta al insistente, pero la bendición no es para el insistente, es para el que persiste en obedecer al Señor. Y eso es crecer. Tú no vas a medir tu crecimiento en qué tanto has aprendido, en dónde está tu vida. Tu crecimiento está determinado en qué tanto hoy obedeces a Dios, en cómo está tu relación hoy con Dios. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén en esta noche. Ese es el crecimiento que Dios quiere darte, que aprendas a vivir de acuerdo a su bendición. Pero déjame terminar con lo tercero y último de esta enseñanza, y es que el peso de la bendición de Dios, en tercera instancia, escríbalo por favor usted que está en casa, alcanzará a tus generaciones. Otra vez, el peso de la bendición de Dios alcanzará a tus generaciones. El versículo 7 y el versículo 8 de Isaías capítulo 51 dice lo siguiente. Escúchenme ustedes, que distinguen entre lo bueno y lo malo. Otra vez, escúchenme ustedes, que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas, ni tengan miedo de los insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará de generación en generación. Quiero que escuches esto. Si hay algo poderoso en la vida, es la bendición de Dios. Si hay algo realmente por lo que vale la pena luchar, es por la bendición de Dios. Si hay algo que vale la pena alcanzar, no es cuán famoso puedes ser, no es cuánto dinero puedes alcanzar, no es cuántos países puedes conocer, no es cuántas millas puedes atesorar. El tesoro más grande de la vida se llama la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque cuando la bendición de Dios está sobre ti, no solamente te cambia la vida a ti, se la cambia a toda tu generación. Y eso es esperanzador. Porque muchos de nosotros tal vez hoy tenemos una historia bonita que contar, pero cuando se trata de nuestra familia no es la mejor. Cuando se trata de contar del hogar de nuestros padres, tal vez no es lo mejor por contar. Cuando se trata de contar cómo fue el hogar de nuestros abuelos, tal vez no es lo mejor para contar. Cuando se trata de contar cómo tuvimos que hacer para alcanzar nuestros sueños, tal vez no es lo mejor para contar. Cuando se trata de hablar de las drogas y de las adicciones que en nuestra generación hubo, tal vez no es lo más lindo para contar.
Pero hoy te estoy hablando del peso de la bendición de Dios. Y algo que Dios hace con su bendición es que una vez la buscas, una vez la recibes, Él te da la oportunidad de tener una nueva y una mejor vida. Pero no solamente lo hace contigo, lo hace también con tus generaciones. Los que tenemos hijos, los que somos padres aquí, los que algún día lo soñamos y hoy lo tenemos, los que algún día lo añoramos y hoy llegó, los que tal vez nunca lo planearon pero ahora lo tienen. Le quiero decir algo para los que no son padres todavía, para las que no son madres todavía: no hay regalo más grande en la vida que tener un hijo. No hay bendición más hermosa en la vida que nuestras generaciones. Pastor, no parece. Porque si un hijo fuera una bendición tan grande, un padre no sería malo como es, o una madre no sería desinteresada como tal vez fue la mía. El problema es ese, que hay líneas familiares, hay líneas generacionales que han estado tan empañadas, tan llenas de pecado, de maldad, de desamor, de violencia, de cosas tan difíciles de contar, que esa historia se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y ahora tú estás pretendiendo ser feliz, pero de alguna manera no puedes. Hay una maldición que está vigente. Pero si hay algo que puede destruir cualquier maldición del diablo, es el peso de la bendición de Dios. Y por eso, cuando tienes la bendición de Dios, tienes esperanza y puedes estar seguro que esa historia, por difícil que has vivido en tus generaciones, no se va a repetir en el nombre de Jesús. Ese es el regalo más grande que yo le puedo dar a mis hijos: poder decirles a ellos: mi hijos, muchacho, mi hijo, mi hijita, mi niña, decirles de algo pueden estar seguros: papá va a generarles un mejor modelo de vida, papá va a generarles un mejor camino de vida. Papá está aquí para decirles: lo que nos ha sostenido y lo que nos tiene aquí es la bendición de Dios. Por eso para ustedes hay esperanza de que algo mejor suceda. Si alguien lo cree, levánteme la mano y dígame amén, por favor. Primera de Corintios capítulo 26 versículo 4 al 8 nos habla de un hombre al que la bendición de Dios le cambió la vida. Dice así la palabra del Señor. Pero antes déjenme compartirle un poquito de la historia de él. Se llamaba Obed-Edom. Era un simple mortal. ¿Un qué? Simple. Y un día el rey David se encontró con él. Y luego de ver que uno de sus más fieles soldados murió por tratar de evitar que el arca del Señor cayera al piso, en su desespero dijo: metan eso en la casa de este man. O sea, fue un chivo expiatorio. Ese fue Obed-Edom. Un experimento. Y una vez llegó a su casa, él empieza a cuidarla, empieza a respetarla, empieza a valorarla, empieza a tratarla bien. Y dice la palabra que al cabo del tiempo Dios empezó a bendecirlo en todo lo que hacía, porque Obed-Edom se convirtió en el guardián de la misma presencia de Dios en su casa. Él dijo: voy a proteger este tesoro que se me encomendó, voy a cuidar este tesoro que se me encomendó. Dicho esto, pasó el tiempo y dice la palabra que el rey ordenó que el arca se fuera de ese lugar y fuera trasladada a la ciudad de David. Y en ese traslado, Obed-Edom comprobó que su bendición más grande, que el momento más maravilloso de su vida, no había sido por su carrera, no había sido por su profesión, no había sido por sus habilidades, no había sido por sus talentos, que seguramente eran muy destacados. Obed-Edom dijo: nada puede compararse con lo que me da la bendición de Dios. Yo he visto gente que tiene dinero, que ha conocido países, que tiene fama y nada los llena. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede reemplazar, nada puede llenar el vacío que llena la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando la bendición de Dios reposa, tú eres verdaderamente feliz. Cuando la bendición de Dios llega, tú verdaderamente puedes disfrutar tu vida. Tú verdaderamente puedes disfrutar lo que el Señor te ha entregado. Hay gente que le perdió el sentido a la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted se fue detrás de su sueño, pero se le olvidó la bendición de Dios. Se fue detrás de sus proyectos, pero se le olvidó
olvidó la bendición de Dios. Hoy quiero decirte, mi hijo que me estás escuchando, mi hermano que me está viendo desde su casa, quiero que escuche esto, por favor, porque todo lo que hagas, si le sumas la bendición de Dios, vas a ver su victoria, vas a ver su favor. Alguien tiene que gritarme amén si lo cree, por favor. Es la bendición de Dios la que cambia todas las cosas. Un título con la bendición de Dios abre puertas que estaban cerradas. Un proyecto con la bendición de Dios abre tesoros que no eran sino para reyes. Un anhelo, un proyecto con la bendición de Dios tiene un alcance diferente y mayor al que otra persona pudiera imaginarse. Pero en este punto te estaba hablando de las generaciones y quiero que escuche lo que dice Crónicas. Crónicas capítulo 26 versículo 4 al 8 dice así: los hijos de Obed Edom, también porteros. Otra vez, voy a pedirle a los músicos que vayan subiendo. Los hijos de Obed Edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Hasabadat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Luego de leer estos nombres tan hermosos y tan bonitos para ponerle un perro, un hámster, un gato y un loro, dice la palabra del Señor así: Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, hasta aquí estamos bien. Hasta aquí la Biblia nos está diciendo, miren aquí, que Obed-Edom, que se transformó en portero, logró que sus hijitos todos también fueran porteros. A mí eso me encanta. Antes de venir a la iglesia, la guitarra mía estaba destapada sobre la cama de mi hijo, y sobre la cama de mi hijo junto a la guitarra estaba mi hijo tocándola y cantando alabanzas a Dios con toda su fuerza. Claramente no estaba tocando ni afinado, ni estaba cantando afinado, pero cuando abrí la puerta tenía los ojos cerrados y le estaba dando con el alma, con tanta alma que pensé que me iba a reventar las cuerdas. Y le dio. Me dijo: ¿viste, papá, cómo estoy cantando a Dios? Porque yo también voy a ser músico. Y le dije: claro, y vas a ser un siervo del Señor. ¿Y qué vas a tocar? Me dijo: voy a tocar batería, voy a tocar guitarra, voy a tocar piano, voy a tocar bajo. ¿Y a quién le vas a tocar? A Dios. Tú no te imaginas lo que uno de papá siente cuando un hijo hereda el amor y la pasión por Dios. Tú no te imaginas lo que se siente cuando ves que tus generaciones deciden seguir tus pasos. Cuando ves que tus hijos, en estos días me dijo: papá, llévame a la iglesia. Y le dije: mi hijo, no, yo voy a dar consejerías, llévame a la iglesia. Mi hijo: no puedo, no te puedo llevar a la iglesia, voy a dar consejerías, llévame a la iglesia. Que no puedo, llévame a la iglesia, papá, yo también soy pastor. ¿De verdad? Sí. Si tú eres pastor, yo también soy pastor. Mi hijo: pero yo no te puedo cuidar. Dios me cuida. Y ahí empezó a extorsionarme. Tuve que convencerlo de que no viniera. Pero no se imagina lo que siento cuando veo el amor de Dios por ellos. Mi hija se sube al carro y lo primero que pide es música que honre y adore a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el regalo más grande que podemos tener, que nuestras generaciones amen a Dios. Pero dice este versículo 6, Semaías, está hablando de un hijo de Obed-Edom. El hijo de Obed-Edom tuvo hijos, ahora vamos con los nietos, muy capaces, que obtuvieron posiciones de gran autoridad. Wow, no solamente ha bendecido a tus hijos, ahora la bendición está yendo hasta tus nietos. Y dice la palabra: todos los descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y sus nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Qué bendición más grande que esa. Obed-Edom, decidiste buscar la presencia de Dios, y la presencia de Dios te bendijo a ti y bendijo a todas tus generaciones. Muchachos, si la bendición de Dios, si buscar que Él esté contento con nosotros,
si vivir de tal manera que Él se sienta a gusto con nuestras vidas, puede lograr lo que te he enseñado en esta preciosa noche. 3 cosas hacen la bendición de Dios. Primero, nos hace tener inicios pequeños que parecen pequeños, pero en realidad son cosas grandes. Segundo, la bendición de Dios nos hace crecer. Y tercero, la bendición de Dios puede bendecir y alcanzar a nuestras generaciones. Entonces buscarla hará que valga la pena vivir y aún morir. Abraham murió sin ver todo el legado de su generación, pero mientras vivió, lo hizo dándole el primer lugar a Dios. Pastor, ¿y cómo lo logró? Hubo 2 cosas que Abraham hizo. Abraham obedeció y Abraham creyó. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Abraham obedeció y Abraham creyó. Y creo que la suma de estas 2 cosas pueden determinar. Señor, ayúdame a vivir como aquel que camina en pos de tu bendición. Ayúdame a vivir como un joven, como un padre, como una madre, como lo que seas. Pero dile, Señor, que todo lo que yo haga busque tu bendición por encima de lo que el hombre diga, por encima de lo que las circunstancias digan. Yo quiero tu bendición, así como Abraham, que no era nadie, pero tu bendición lo transformó en algo sobrenatural. Así te pido, Señor, si el hogar de mis padres tal vez hoy no es nada, hoy no es más que ruinas, te pido, bendice mis generaciones, bendice el legado que viene después de mí, porque tu bendición va a hacer que lo que estaba muerto vuelva a vivir, que lo que estaba enterrado vuelva a surgir en el nombre de Jesús. Esos sueños, tu carrera, tu maestría, tu especialización, en el nombre de Jesús declaro que resucita por el poder de la palabra. Ese sueño que escondiste y dijiste, creo que no se va a poder, no hubo cómo, no hubo recursos, no hubo manera, renuncio al sueño. Hoy te digo en el nombre de Jesús, antes de tomar el sueño, toma el peso de su bendición, porque la bendición de Dios va a hacer que lo que tú creías que iba a llegar a un nivel se vaya a otro mayor, porque lo que Dios hace siempre será más grande, más poderoso, más fuerte, más maravilloso de lo que hoy estás viendo. Por favor, levanta tus 2 manos al cielo y dile, Señor, bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi generación, bendice, bendice, Padre, bendice, sopla con tu bendición, llévate todo pecado, llévate toda maldad, llévate todo lo que me está alejando de ti y vuelve a apasionarme por tu presencia, vuelve a apasionarme por tu gloria, que tu fuego venga y queme, que tu bien